Hola, buenas tardes, bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de destruyendo el espíritu de rechazo. De verdad, está muy poderosa la enseñanza. Espero que sea de bendición, como está siendo para mí, de verdad, muy, muy bonito el estudio. Y nos vamos a tardar unas cuantas semanas en terminarlo porque está muy poderoso. Así que bienvenidas a las que están acá y a las que lo van a ver diferido. Así que vamos a empezar con una oración, que sea el Espíritu Santo ministrándonos y hablando en nuestros corazones. Eh, Señor y Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor amado, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios bondadoso. Tu misericordia, Señor, es infinita, Señor. Gracias, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, por siempre estar ahí, Señor, para nosotras, Padre. Te agradecemos porque a veces no lo merecemos, Padre, y sin embargo tú nos das, Padre. Tu gracia es en abundancia, Señor, y siempre estás ahí con nosotros, Señor. Padre, a ti te entregamos este estudio, Señor. Úsame como tu instrumento, Señor, que no sea yo hablando, sino que Espíritu Santo, sé tú ministrándonos, sé tú enseñándonos. Si hay algo en nuestros corazones, Padre, que necesita ser cambiado, muéstranos, Padre. Saca a la luz, Señor, eso que el enemigo ha puesto en las sombras, que ha puesto en lo oculto, Padre, para que nosotras no seamos sanas, Padre. Señor, gracias porque tu principal fin para cada una de nosotras es que seamos sanas, que podamos sanar nuestro corazón, nuestra alma, Padre, que el diablo usó cosas en nuestra infancia o con nuestra pareja, Padre, para quebrantar nuestra alma, Señor, pero sin embargo, tú nos sanas, Señor, tú sanas nuestros corazones, Señor, y esa es tu voluntad, que podamos estar sanas, Señor, para poder ayudar a las personas, Señor, allá afuera que aún no lo están, Señor, a sanar, a ser libres, Padre, de toda atadura que no las deja estar en paz, que las mantiene oprimidas, Padre, que a veces nos mantiene oprimidas y no sabemos por qué, Señor, pero tú saca la luz, Señor, muéstranos qué es eso que aún no hemos sanado, Señor, para entregártelo a ti, Señor amado. Padre, a ti te entrego cada una de mis hermanas, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras angustias, nuestras peticiones, Señor. Te las entregamos hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, a prestar atención, Señor, a poder que podamos estar sin ninguna afán, sin ninguna cosa, Padre, que nos haga poner nuestra atención en otra cosa, Señor, sino que podamos prestar atención a lo que tú nos mandas, Señor, a lo que tú quieres hablar a nosotros, con nosotros hoy, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, sé tú obrando, sé tú ministrándonos, Padre. Enos acá, Señor, que deseosas, Padre, de aprender más de tu palabra, de conocer más, Señor, y que seas tú, Señor, obrando, Padre, a través de este libro, a través de esta escritura, de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te entregamos todo, Señor. Sé tú obrando, Padre. Amén y amén. Hola, Astrid, hola, Amén, Rosita. amén. Amén. Bendiciones. ¿Cómo están? Bueno, miren, vamos a empezar. Hoy vamos a ver nada más la introducción, la parte que es Isaías, vamos a ver Isaías 42 del 22 al 23. Dice, no sé si alguien tiene yo creo que están todas trabajando, ¿verdad? Pero, o andan afuera, pero miren, acá dice Isaías 42, 22, 23. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para el despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Eh,
aquí vamos a ver cómo nos muestra la historia de Israel, ¿verdad? Un pueblo que cometió pecado, que faltó a los mandatos de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo por su propia, por todo lo que hicieron, ¿verdad? La idolatría, tantas cosas que ahorita lo vamos a ver, cómo fueron afectados y cómo el diablo usó esas puertas abiertas para mantenerlos ¿cómo se dice? Desechados y mantenerlos como desolados, o sea, les despojó todo, ¿verdad? Y creo que esa es la enseñanza de hoy, ¿verdad? Que vamos a ver de cómo eh, obviamente el rechazo es algo que usa el diablo para mantenernos a nosotras destruidas, ¿verdad? Y cómo usa ciertas cosas a lo largo de nuestra vida para mantenernos eh, a- en un lugar donde no sea más difícil de salir, ¿verdad? Aquí habla de atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, ¿verdad? Y eso es lo que hace el diablo con nuestras almas. Miren, acá dice, el rechazo es uno de los espíritus demoníacos más destructivos que pueden entrar en la vida de una persona. Es un saboteador. Uno de los significados del verbo sabotear es arruinar. Y ciertamente el rechazo puede destruir la vida de cualquier persona. El enemigo usa el rechazo para robarnos la dignidad, la identidad, la posición, el poder y la autoridad. Se lo repito, el enemigo usa el rechazo para robarnos la dignidad, la identidad, la posición, el poder y la autoridad. Am, Vemos cómo los cristianos cada vez podemos decir que estamos en una época que el cristiano tiene miedo a hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos temor del qué van a decir, ¿verdad? De que ahorita todo se tiene que tocar con pinzas, todo se tiene que hablar con pinzas para no herir a nadie, ¿verdad? Y creo que ahí está el diablo afectándonos y quitándonos esa autoridad que como cristianos tenemos que hablar, ¿verdad? Tenemos que pararnos ante las injusticias y no dejar, porque miren, vamos a ver, o sea, hoy de verdad estaba viendo con esto, estaba, y se los voy a leer, hablando de la apostasía y las herejías y cómo el diablo usa todo eso de a poquito en poquito y poco a poco hemos ido perdiendo o se ha ido perdiendo esa verdad que habla la Biblia, ¿verdad? Y cómo nos va de poquito en poquito metiendo esas cosas que no vienen de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos alejemos del cristianismo, porque esa es la verdad, lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Que haya algo en nuestras vidas, que alguien venga y nos hiera en la iglesia o que alguien nos diga algo en la iglesia para que de una u otra forma vengamos a apagarnos y la fe se apague y dejemos por un lado el cristianismo. Y eso es lo que estamos viendo mucho ahorita en esta época. Bueno, yo creo que en toda la época, porque con todo lo que, o sea, lo que vi hoy, o sea, es algo de toda la vida, ¿verdad? Que ha pasado. Y creo que es importante cómo podemos, o sea, acuérdense que el conocimiento nos da, nos ayuda, ¿verdad? A veces son cosas, la semana pasada estábamos hablando con usted, ¿verdad? Que hay muchas cosas que no sabemos y ni siquiera nos imaginamos que está pasando, ¿verdad? Y la profe ayer habló de que ahorita en esta época, la época de actually hoy empieza el nuevo año en el calendario hebreo, en el calendario de bíblico.
y empieza también a regir en el horóscopo, ¿verdad? El signo Aries. Y Aries es un demonio de batalla, de guerra. Y decía que en este tiempo se está librando una guerra, se está levantando algo espiritual muy fuerte. Y nosotros como cristianos al momento de no saber, al momento de no entender o no estar como aware, o sea, estar como sabiendo qué es lo que puede estar pasando, nos puede afectar a la larga, ¿verdad? Y de verdad, esto es como lo que yo de verdad le dije a Dios, ayúdame a yo entender y a prevenidos, exacto, o sea, a prevenir, a estar como un paso adelante de saber, ok, esto está pasando en realidad y no podemos dormirnos, ¿verdad? Y yo creo que es importante el hecho de estar, aprender más de la Biblia. Yo la semana pasada les hablaba a ustedes, ¿verdad? Las que se metieron que ya no podemos ay no, que la Biblia nos pase y que los días pasen, no, o sea, debemos de enfocarnos en estudiar la Biblia porque los tiempos cada vez están más duros y con esto de todos los profetas que se están levantando, todo esto de que el mundo está haciendo ver que es normal, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que entender que no es así, que nosotros tenemos que pararnos firmes en entender la palabra y no es de que, ay, vamos a agarrar a bibliazos a la gente y que así es, y que, o sea, o sea, a pelear en forma literal con la gente, ¿no? Porque la misma Biblia nos dice que hay que hablar en amor, ¿verdad? Pero hablar la verdad y ya no dejar de que nos estén metiendo cosas que hay, que porque los cristianos somos amor, todo es peace and love, todo es amor y paz y así ahí vamos todos como borreguitos, ¿verdad? Siguiendo a todos, ¿no? O sea, debemos de pararnos y ya, o sea, de verdad atacar lo que en verdad debemos atacar, que es el diablo, ¿verdad? Porque el diablo no tiene esa, como hay pincitas con nosotros de que, ay, la voy a tratar bonito, ¿verdad? No, o sea, el diablo quiere destruirte y quiere destruir tu familia y tus hijos y tu casa y todos y nosotros, ¿verdad? Y nosotros sí estamos como que, ay, que no, no, que con el, no, o sea, al diablo se le agarra por los cuernos y se manda a la fregada, porque no, o sea, y esto es lo que nos da poder a nosotras como cristianos, el saber, el entender que de verdad hay alguien, de verdad a quien tenemos que pelear y cómo se pelean, ¿verdad? Cómo se agarra por los cuernos este toro que quiere venirnos a destruir, ¿verdad? Y destrozar. Y yo creo que ese es el principal motivo de este libro, de que también después de esta herida nos vamos a ir con todas las heridas. Ya tengo un libro que habla todas las heridas en base a la Biblia. Y de verdad ese es nuestro siguiente libro, porque en verdad muchos cristianos estamos heridos y por esas heridas no avanzamos, no hacemos lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Y yo creo que ya es importante en este tiempo más que nada pararnos en la brecha y hablar la palabra y destrozar al enemigo, porque no más. O sea, de verdad, el diablo está haciendo con nosotros mucho de su plan, ¿verdad? Y su plan no es nada bueno, o sea, no es en nada para bien de nosotras, ¿verdad? Y yo creo que ya basta de estar ahondados en una herida que nosotros mismos tenemos la fortaleza de cortarla. ¿Verdad? De decirle no más y identificar en verdad cuál es esa herida que nos está ahondando, ¿verdad? Y que nos quiere destruir y que nos quiere mantener así como dice acá, ¿verdad? Mantener en cárceles escondidos en un rincón de que no te muevas y en cavernas de que sientas que todo mundo te está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, de verdad, miren, hoy estaba ahí como que
es todo lo que estaba viendo y como les digo, apenas es el primer, o sea, es la introducción, pero de verdad muy bueno, de verdad, en el nombre de Jesús, esto va a ser de gran bendición y para mí y espero que para ustedes, de verdad, de corazón. Así que empecemos. Dice, el rechazo causa estragos en la vida de la gente, impidiendo que experimenten la plenitud y la bendición de Dios. El rechazo puede ser algo tan sencillo como recibir un no por respuesta o no ser tomados en cuenta para una oportunidad que deseábamos obtener. Puede escalar hasta el punto de que se nos diga que no encajamos o que nos formamos o que no formamos parte del grupo. Todos experimentamos el rechazo en algún momento y también rechazamos cosas que no funcionan para nosotras. Pero la forma más perjudicial de rechazo comienza temprano en la vida. Muchas veces a través de algún tipo de abuso, abandono o falta de amor o afecto por parte de uno de los padres. Este tipo de rechazo es común y coloca a la víctima en una posición inestable en la vida, en la cual se hace difícil manejar cualquier otro rechazo con el que seguramente tendrá que lidiar. Tratamos de evitar el rechazo de todas las formas posibles, complaciendo a la gente, llamando la atención, con perfeccionismo. No sé si alguien más está aquí, ¿verdad? Pero aquí estoy. Ira y amargura, endureciendo nuestro corazón con orgullo y aislamiento, abusando del alcohol o las drogas o con promiscuidad sexual. Utilizamos muchos recursos para tratar de ganar amor y aceptación o para evitar que nos lastimen. El rechazo es un círculo vicioso que nos hunde cada vez más en el pecado y la destrucción. Después de hacer su trabajo, el rechazo deja la vida desolada y en ruinas. El profeta Isaías revela en Isaías 41, 42, 22, 23 en qué estado se encontraba el pueblo de Israel después de recibir varios ataques de los enemigos que los rodeaban. Recuérdense que Israel se refiere a nosotros también, ¿verdad? Los cuales los dejaron desolados y en ruinas. Estos versículos también ilustran cómo quedan nuestras vidas después de que somos atacados y violentados por el enemigo. ¿Alguna vez lo han robado? Si es así, usted sabe lo mal que se siente. Nos sentimos violados, expuestos, desprotegidos y vulnerables. Isaías dijo que los israelitas estaban atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Esas también son circunstancias terribles. Estar en una caverna y en una cárcel es la sensación de estar cautivos y atados, sin libertad de hacer cosa alguna. El versículo 22 también dice que son puestos para despojo. La palabra despojo se refiere a ser cazado o perseguido. La Biblia describe a Satanás como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quién devorar, buscando, persiguiendo a quién devorar. Y esta es probablemente la peor parte de este pasaje de las Escrituras. Y no hay quien libre, dice el verso 22. No había liberación a la vista para el pueblo de Israel. Parecía que no había nadie que pudiera hacer algo para ayudarlos en medio de esa situación. No había nadie que pudiera restaurarlos. Pero sabemos que había uno que vendría y traería restauración a Israel. Lo sacaría de su prisión
y los llevaría a un lugar de fecundidad y abundancia. Jesús, ¿verdad? La historia de redención de Israel es la clave de nuestra liberación. Al comenzar a exponer y desmantelar el espíritu de rechazo, usted se dará cuenta que hablo con frecuencia, dice aquí el autor, de la nación del pacto con Dios, el pueblo de Israel. Lo hago de esa manera porque este pueblo es la personificación de la visión espiritual que Dios quiere hacer realidad en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel era de ánimo dual, o sea, ánimo doble, ¿verdad? Y rebelde. Fueron rechazados y separados de Dios por su desobediencia y por no cumplir con el pacto. Pero aún seguía siendo el pueblo del pacto de Dios. ¿Recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham? En Génesis 12:3. No sé si alguien lo puede leer o lo leo yo. Hola, las que se están uniendo, bienvenidas. Génesis 12:3. Tengo dos Biblias. Mm, ok. Génesis 2. Pero miren, acá yo subrayé desde el 1 hasta el 4. Dice, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te muestre. Versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado pues Abraham, según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Acá dice, espérame que ya me perdí. ¿Dónde está? Ah, no, aquí está. Dice, Dios le prometió a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. A través de Abraham vino el hijo prometido, Isaac, y luego Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, y sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Desde ahí, la genealogía continuó hasta Jesucristo. Fue así que Dios designó a Israel el pueblo de su pacto. Israel siguió violando su pacto con Dios. Deuteronomio 28. Miren, Deuteronomio 28 es hermoso y quiero que se los voy a dejar de tarea porque quiero que lo lean y le pidan a Dios discernimiento, porque miren, de verdad, ahí nos hablan de las bendiciones, ¿verdad? Que Dios tiene para su pueblo, pero también habla de las maldiciones por la desobediencia. Y yo creo que es importante revisar, pero aquí vamos a ver, oh, bueno, no miren acá. Ok, so dice, especifica ciertas normas que de Israel obedecerlas en cumplimiento del pacto resultarían en bendición para el pueblo. Pero en caso de que los israelitas rompieran el pacto, serían maldecidos.
una de las maldiciones que vendría sobre ellos sería el cautiverio y la esclavitud, lo que resultaría en la destrucción y desolación de sus hogares, sus ciudades, su salud y todo lo que les rodeaba. Muchas veces Dios envió profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, para advertirle a Israel que estaba violando el pacto y llamarlo al arrepentimiento. Si no se arrepentían, debían enfrentar la ira o el juicio del pacto quebrantado. Pero si se arrepentían, recibirían la misericordia del pacto y Dios los perdonaría y los restauraría. Los israelitas no escucharon a los profetas, por el contrario, los persiguieron y los asesinaron. Miren qué fuerte. Como resultado, el juicio y la ira del pacto de Dios vinieron sobre Israel. Luego tenemos al profeta Jeremías, quien profetizó durante los últimos días de los reyes de Israel, cuando tenían asegurado el juicio. El último rey bueno que Israel había tenido había sido Josías. Miren, eso lo podemos encontrar en el capítulo 28 de Deuteronomio, les recomiendo que lo lean, es Deuteronomio 28, sí. Gracias, mi Claudia. Está muy bueno, es muy largo, pero ahí se van a dar cuenta de todas, como les digo, las bendiciones que Dios les prometió, ¿verdad? Que Dios dijo, pero si obedecían, ¿verdad? Y las maldiciones que traería la desobediencia. Está muy bueno. Ahí se pueden dar cuenta que hasta tumores, o sea, cosas que en verdad uno dice, wow, o sea, pueden ser causa de la desobediencia de Dios, de no obedecerle a Dios, ¿verdad? Y miren acá, Segunda de Reyes. Miren la historia de Josías. Josías eh, dice acá que fue hijo del rey Amón y nieto del rey Manasés. Ambos eran reyes malvados de Judá. Comenzó su reinado a los 8 años. Imagínense eso, un niño de 8 años. Y también el rey, creo que el papá de él empezó, Manasés, tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y miren qué belleza, porque digo, wow, o sea, y que ahorita los niños, yo no sé si se dan cuenta que muchos niños como predicando y hablando de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios usa niños para hablar su verdad, ¿verdad? Y miren qué bonito esto. Y dice, cuando a su papá lo asesinaron y él redescubrió la ley del Señor, cuando el escriba Safrán le leyó a Josías el libro de la ley, él se rasgó sus vestiduras. Acuérdense que cuando en aquel tiempo, cuando todos como que se rasgaban las vestiduras, también David lo hizo, ¿verdad? Era como en señal de duelo y arrepentimiento. Y dice el rey, él como que a la hora de leer la ley de Jehová, ¿verdad? La ley de Dios, él se rasga las vestiduras como, Dios mío, perdóname, ¿verdad? Y miren, acá dice, él llamó a un tiempo de arrepentimiento nacional y se hizo un pacto en el pueblo. Hizo un pacto con Dios, con su pueblo. Miren acá, lean, eso está en Segunda de Reyes 22. Eh, en el capítulo 11 dice, en los primeros capítulos muestra que él tenía 8 años, que quién era su madre. También muestra cómo, eh, cómo fue los sacerdotes que le enseñaron la ley de Jehová, ¿verdad?
Y aquí en el capítulo 11 dice, aconteció que cuando el rey escuchó las palabras del rollo de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam ben Safán y a Acbor ben, Dios mío, Micaías, y al escriba Safán, y a Isaías, esclavo del rey, diciendo, id y consultad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, respecto a las palabras de este rollo, que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este rollo, para hacer conforme a todo lo que fue escrito para nosotros. Y aquí en el verso 15 dice, eh, así dice Yahweh, Elohim de Israel, decida al varón que os ha enviado a mí, así dice Yahweh, he aquí yo traigo la desgracia a este lugar y sobre sus habitantes, como dicen las palabras del rollo que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Así pues, mi ira se ha encendido contra este lugar y no podrá ser apagada. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Yahweh, le diréis, así dice Yahweh Elohim de Israel, las palabras que has oído se cumplirán. Pero miren qué hermoso esto. Pero ya que tu corazón se ha conmovido y humillado delante de Yahweh al escuchar lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que llegarían a ser desolación y maldición, y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, también yo he escuchado, dice Yahweh. Miren qué hermoso, ¿verdad? Dios nos escucha siempre, ¿verdad? Y eso no lo tengamos en duda. Cuando el diablo te venga a decir, Dios no te escucha, no le importa lo que tú le estás diciendo, a Dios no le importa lo que tú estás pasando, Dios sí te escucha, Dios te ve y Dios ve esas peticiones que tú tienes en tu corazón, que tú día con día le pides, Dios te está escuchando. Y dice, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y miren la promesa, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Aquí habla eh, de, acá en el 23, dice a él cómo mandó a poner todo en orden él, ¿verdad? O sea, ya tenía la promesa, pero él quería hacer lo que Dios le dijo, ¿verdad? Y dice acá que el rey subió a la casa de Yahweh y a cada hombre de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén que iban con él, así como los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Entonces él leyó al oído de ellos todas las palabras del rollo del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante de Yahweh, de andar en pos de Yahweh y guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Imagínense un niñito, ¿verdad? Haciendo eso. Miren qué hermoso. Y cumplir las palabras del pacto escritas en ese rollo, y todo el pueblo confirmó el pacto. Eh, Miren acá lo que hizo. Él destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al Mazarot. ¿Qué es Mazarot? Esto es el zodiaco. En hebreo, Mazorot,
constelaciones del zodiaco. Miren qué fuerte. Así que como nos dijo la profe el martes, no el miércoles, el zodiaco para los hijos de Dios es maldición. Cuidado con eso. Dice ya todo el ejército de los cielos. Derribó además las casas de los sodomitas, dedicados a la prostitución, que estaban en casa de Yahweh, donde las mujeres tejían tiendas para la cera, que es sodomitas. Esto es hombres y también mujeres encargados de realizar ritos heterosexuales u homosexuales con el fin de garantizar la fertilidad de la tierra. Miren ahorita todo esto de cómo eh, todo esto de la nueva era y de las constelaciones y todo esto que se está levantando, ¿verdad? De los animales y de los hombres. De ahí a estas personas se les conozca como prostitutas o prostitutos sagrados, conocidos como eiródulos o iriódulas. Miren qué fuerte, ¿verdad? Y yo creo que esto de cómo el mundo se está levantando con todo esto, de del amor hacia los animales, de la tierra, el universo y todo esto, ¿verdad? Miren, acá dice también en el verso 10 del Segunda de Reyes 23, dice, y declaró inmundo al Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija en honor de Moloc. Dice Tofet, lugar en el que los niños eran quemados en ofrenda a Moloc, con el tiempo pasó a significar crematorio. Y acá también habla en eh, miren acá el 24 del 23 dice Josías también eliminó a los medium y a los espiritistas y a los terafines. Terafines son ídolos domésticos semejantes a lares o penates característicos a dioses protectores de la casa o el hogar. Miren, muchos, esto del tal ojito que le dicen, ¿verdad? Que están protegiendo y todo esto, qué fuerte, ¿verdad? O sea, todo eso también ya era de antes. Miren, o sea, estamos hablando del del antiguo, viejo, ¿verdad? Antiguo Testamento, o sea, es algo que ya es de tiempo, ¿verdad? Y siguen pasando las cosas iguales, ¿verdad? Y dice, y todos los ídolos abominables y todos los ídolos detestables que se venían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. Qué fuerte, ¿verdad? Miren, acá dice, en el 18º año del reinado de Josías, el libro del pacto que se había extraviado debido a una idolatría fue encontrado en el templo. El rey Josías se arrepintió y comenzó a llamar al pueblo de Israel de nuevo a cumplir su pacto con Dios. Sin embargo, para el momento en que lo hizo, ya era demasiado tarde. Ya se había profetizado el juicio sobre Israel. Pero Dios le dijo a Josías que como se había vuelto a él, el juicio no llegaría mientras él estuviera vivo, sino que retendría el juicio hasta después de que él hubiera fallecido. Después de la muerte de Josías, los reyes de Israel volvieron a caer en rebelión. Miren qué fuerte, desobediencia y apostasía. ¿Qué es apostasía? Si tienen esa pregunta como yo la tuve, les voy a leer. Apostasía significa un desacato a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. En el primer siglo, apostasía era un término técnico para referirse a una revuelta o diserción política.
al igual que en el siglo I, la apostasía espiritual amenaza hoy al cuerpo de Cristo. La Biblia nos advierte sobre personas que hacen, aquí menciona un Arrío, se llama, es un sacerdote cristiano de Alejandría, que él decía que él acusó al obispo Alejandro de Alejandría de pertenecer al sabelianismo, una falsa doctrina que afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran más que roles o formas que Dios asumía en distintos momentos. Arrío estaba decidido a enfatizar la unidad de Dios. Sin embargo, fue demasiado lejos en sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios. Y Arrío negó la Trinidad e introdujo lo que a primera vista parecía una diferencia intranscendente entre el Padre y el Hijo. Y miren, esto me pegó mucho porque así es como empezaron, cuando, si se dan cuenta, cómo empezó toda esta del LGTB, ¿verdad? Empezó como algo a meterse de a poquitos. O sea, a nosotros no nos dijeron así es, y los hombres con los hombres y nada. O sea, si se acuerdan en nuestros tiempos, ¿verdad? Y ahorita se me cae la cédula, ¿verdad? Pero como de eso lo dicen los venezolanos, pero me gusta mucho la frase. Y cómo antes, ¿verdad? En los comerciales de la televisión, ¿qué veíamos? Que las drogas hacían daño, que el alcohol hacía daño, que el cigarro te mataba. Y esos eran como los anuncios que veíamos, ¿verdad? O sea, que eran como, wow, o sea, yo no voy a hacer drogas porque ahí está el hombre que apenas habla, que tiene un tubo aquí, ¿verdad? Y que, o sea, y que no nunca me voy a fumar un cigarro porque ese le dio cáncer a la garganta y tiene que un tubo, ¿verdad? Y ahora ni habla el pobre, ¿verdad? Y ahora, si se dan cuenta y le ponen atención a los anuncios, siempre hay o una persona que le gusta a la persona de su mismo sexo, o hay escenas eróticas, se puede decir, ¿verdad? O sea, de besándose, o sea, entre hombre y hombre, mujer, mujer, personas como ya casi que en la cama, ¿verdad? O sea, esos son los anuncios de ahora, ¿verdad? Y yo creo que si en aquel entonces nos hubieran puesto eso, hubiera sido un shock muy grande, ¿verdad? O sea, imagínense, yo tengo 45, ¿verdad? Y esos anuncios que yo les hablo, ¿verdad? Que eran como en una cosa como de prevención, ¿verdad? O sea, y los anuncios de ahora, si hubieran en aquel entonces nos hubieran puesto anuncios de esa índole, hubieran tirado todo, o sea, todos se hubieran levantado, ¿qué es esto? Y no, ¿verdad? Pero como se nos fue metiendo poquito a poquito, pasito a pasito, o sea, y eso es lo que hace el diablo, ¿verdad? O sea, el diablo va metiendo cosas por cosas muy poquito a poquito para que no nos demos cuenta o para que lo vengamos como aceptando de una u otra forma, ¿verdad? Y no nos levantemos en contra, ¿verdad? Entonces, así es como viene esta apostasía, ¿verdad? Y dice acá las características de la apostasía y los apóstatas. Judas era hermanastro de Jesús y líder de la iglesia primitiva. En su carta en el Nuevo Testamento describe cómo reconocer la apostasía y exhorta encarecidamente a los miembros del cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. La palabra griega traducida contender ardientemente es un verbo compuesto del que obtenemos la palabra agonizar. Está en presente infinitivo, lo que significa que la lucha será continua. En otras palabras, Judas dice que habrá una lucha constante contra la falsa enseñanza que y que los cristianos debemos tomarla tan en serio a tal punto que agonicemos por la lucha en la que estamos comprometidos. Además, Judas deja claro
que cada cristiano está llamado a esta lucha. Miren qué fuerte. No solo los líderes de la iglesia. Así que es fundamental que todos los creyentes, no dice unos, dice todos, los creyentes agudicen sus habilidades de discernimiento para que puedan reconocer y prevenir la apostasía en su entorno. Después de exhortar a sus lectores a contender fervientemente por la fe, Judas indica la razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Les leo Judas 1:4. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Miren acá la nueva versión internacional. Dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo. Miren qué fuerte. Acá dice, primero Judas dice que la apostasía puede ser sutil. Los apóstatas han entrado en la iglesia. En griego extrabíblico, el término que Judas describe, la astucia de un abogado. Miren esto. A través de una argumentación inteligente, se infiltra en las mentes de los funcionarios de la corte y pervierte su pensamiento. Se lo repito, la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente se infiltra en las mentes de los funcionarios de la corte y pervierte su pensamiento. La palabra significa literalmente deslizarse de lado, entrar sigilosamente, colarse. En otras palabras, Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera abierta y sea fácilmente detectable. Por el contrario, se parece mucho a la doctrina del Señor que les leí al principio. Usó solo una letra, la iota, diferencia la enseñanza falsa de la verdadera. Miren, acá dice este señor Tozer, describió la apostasía y su peligro latente. Tan hábil es es el error para imitar la verdad, que ambos, perdón, se confunden constantemente. Se requiere una vista aguda en estos días para saber qué hermano es Caín y cuál es Abel. Dice el apóstol Pablo, también habla del comportamiento exteriormente agradable de los apóstatas y sus enseñanzas, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11, del 13 al 14. En otras palabras, no esperes que los apóstatas parezcan malos por fuera o que pronuncien palabras dramáticas de herejía.
Herejía es espérenme que sí, yo creo que son muchas palabras, pero me gusta explicarles o yo entender, yo creo que es más fácil, ¿verdad? De entender. Herejías son cuando dice, espérenme. La herejía es negar las doctrinas que Dios ha dado y las herejías provocan divisiones en el cuerpo de la iglesia. O sea, es cuando alguien viene a como decir cosas para dividir, causar división. Y aquí habla que muchas veces tal vez no vas a estar de acuerdo con alguien en tu misma iglesia, ¿verdad? Y eso es normal. O sea, vemos aquí hablan de que los apóstoles también discreparon a veces. Les voy a poner aquí, les voy a escribir si le quieren tomar cosa de pantalla donde puedan ver cómo también en aquel tiempo se hacían herejías, ¿verdad? O sea, y cómo, no herejías, cómo el cuerpo de Cristo también en algunas partes de la Biblia estuvieron en desacuerdo. Si ven en Hechos 15, del 36 al 41, permítame, porque vinieron mis hijas. También está en Gálatas 2:11 al 14. Y ahí nos cuenta, en Hechos 15 fue cuando Pablo se separó de Bernabé, ¿verdad? Por una discrepancia que tuvieron. Y en Gálatas 2:11, del 11 al 14, Pedro fue reprendido por tener un comportamiento legalista. Y aquí dice, y si ya quieren ver también, ay, puse Gálatas 2 del 11 al 14. Y también en Filipenses 2 del 2 al 3 nos habla que cómo obviamente poder miren acá dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, más bien con humildad, estimando a los demás superiores a uno mismo. Someternos a la autoridad de la palabra de Dios y tratar a los demás con amor y respeto, disminuirá las divisiones y las herejías. Y aquí otra vez regresamos al libro, pero les quería como poner ese ejemplo de que era la apostasía y las herejías, ¿verdad? Em, Espérenme porque ya me perdí. ¿Dónde me había quedado? Ok. Em, el último rey de Israel fue el rey Ezequías. Él no creyó las palabras del profeta Jeremías, quien le advirtió que el rey Nabucodonosor de Babilonia vendría contra ellos. Jeremías le dijo al rey que se sometiera a Nabucodonosor porque nada evitaría los 70 años de cautiverio que estaban por venir. Después de esos 70 años, el pueblo de Israel sería restaurado en la tierra. Cuando leemos los libros de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y Jeremías, vemos que el efecto Nabucodonosor vino contra ellos. Destruyó la ciudad, la incendió, asesinó a muchos judíos y se llevó el resto a Babilonia. Durante 70 años, los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. El libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, describe la desolación de Israel, el juicio que vino sobre la nación
el incendio de Jerusalén y el cautiverio del pueblo en Babilonia, donde llegaron a ser esclavos. Describe el duelo, la tristeza, la depresión, la opresión y la devastación total de esa nación. Y cuando leemos los profetas, necesitamos entender, y esto es importante para el pueblo profético, que los profetas no solo presagiaron juicio, sino también restauración. Y esto me viene, ¿se acuerdan lo que nos dijo la profe, verdad? Que a veces en estos tiempos mucha gente busca a los profetas para que les digan, ay, que va a haber abundancia y que va a haber aquí, que va a haber allá. Y ella misma decía que los profetas de aquel tiempo los confrontaban. O sea, los profetas en aquel tiempo eran temidos porque les decían su verdad, ¿verdad? Y yo creo que esto, mucho de este coso ay, la profético, ¿verdad? Que hay, que me profeticen, que me digan, ¿verdad? Y el hecho de tener esa conciencia de decir, o sea, si Dios me lo dijo, es cierto, ¿verdad? O sea, no necesitar esa como porque alguien te profetice que lo que Dios ya te dijo, ¿verdad? Y por eso es tan importante tener esa comunión con Dios y buscarlo a Él y tener ese tiempo con Dios, porque Dios te habla, Dios te dice cosas por medio de la oración, miren, a mí de verdad, o sea, a mí hasta manejando me habla Dios, ¿verdad? O sea, yo les he dicho que una vez iba llorando, yo me sentía re mal, como preocupada por algo y vi pajaritos y Dios me hizo ver pajaritos, ¿verdad? Y me dijo, yo no cuido más de ellos, o sea, que de ti, ¿verdad? Y eso a mí me llenó tanto porque digo, wow, o sea, es cierto, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en que queremos o ahorita que está tan de moda la abundancia, ¿verdad? Económica, que quieren que, o sea, que tengamos, que nos digan, ay, sí, vas a tener solvencia económica y vas a tener y vas a hacer. Y no, o sea, acuérdense que la abundancia en nuestra vida es tener abundancia del amor y del gozo y de la paz de Dios, ¿verdad? Eso es lo que en verdad nos llena a nosotras como hijas de Dios, ¿verdad? Más que sí, tampoco estoy diciendo o estoy diciendo que Dios nos quiere pobres, ¿verdad? Porque no, o sea, es algo que va a venir, ¿verdad? Dios quiere que tú puedas pagar tus deudas, Dios quiere que tú puedas comprarte tus gustos, ¿verdad? O sea, Dios quiere tener que tengas abundancia, pero eso no es el principal foco, ¿verdad? O sea, el principal foco es buscar los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es paz, benignidad, amor, todo eso, ¿verdad? Que nos dan paz y tranquilidad y nos llenan, ¿verdad? Dice, esto se evidencia principalmente en el libro de Isaías. Después de que Isaías profetizó el juicio, dijo en Isaías 51, 54:1. Miren qué hermoso. Regocíjate, es Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. En Isaías 61 exhorta, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es decir, Dios está diciendo a través del profeta Isaías, Israel, aunque has violado mi pacto y mi juicio, ha venido sobre ti, aún te usaré y te restauraré para bendecir al mundo entero. Y eso es lo bonito que también me deja de Josías, ¿verdad? Del niño que fue rey, ¿verdad? Cómo Dios, cuando uno viene y se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente de lo que uno ha cometido y hay ese arrepentimiento genuino, Dios te perdona, ¿verdad? Dios nos restaura y Dios es tan bello que Él no le importa tu pasado, ¿verdad? O sea, Él no importa lo que fuimos o lo que hicimos o lo que dejamos de hacer mientras estemos seguras de tener ese arrepentimiento, ¿verdad? Genuino y de venir con Dios y decirle perdón, porque acuérdense que
no somos perfectas, ¿verdad? Nadie lo es, nadie es de que, ay, no voy a cometer un pecado, ¿no? Estamos en un mundo caído, somos pecadores, o sea, vamos a equivocarnos, ¿verdad? Vamos a fallar al blanco, ¿verdad? Vamos a pecar, lo que en verdad es pecar, ¿verdad? Fallar al blanco, fallar ese puntito negro, ¿verdad? Y nos vamos a equivocar y siempre que nos equivocamos sabemos que tenemos un Dios que nos perdona, ¿verdad? Obviamente no jugando con la gracia, ¿verdad? No haciendo lo mismo y cometiendo lo mismo y lo mismo y decir, ay, yo lo hago porque Dios me perdona, no, ¿verdad? Porque en realidad Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios sabe cuando en verdad lo hacemos de que nos equivocamos y cuando en verdad lo queremos hacer, ¿verdad? Y esperando que, ay, sí, porque Dios me perdona, lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Dice, esto vendría a través de la semilla de Abraham, el Mesías, Jesucristo. La Biblia no es un libro de historia universal, es solo una historia de redención relacionada principalmente con la nación del pacto. No tiene que ver con el mundo entero. Hay muchas naciones, aparte de Israel, que no aparecen en la Biblia. Así que, como dije, es solo una historia de redención, salvación, reconciliación, liberación y restauración. Por medio de ella entendemos lo que es nuestra salvación y lo que Dios hizo para garantizárnosla. La Biblia también nos muestra la sabiduría de Dios al usar la nación que había roto el pacto, una nación tan rebelde y desobediente, para mostrarnos el camino al pacto con Dios. En el libro de Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo, vemos que la salvación llegó a Jerusalén. Toda la iglesia era judía. Dios usó este grupo o remanente para evangelizar y traer salvación al resto del mundo conocido. Pablo habla del remanente en Romanos 9 y 11. También se le conoce como los elegidos. Siempre hubo un remanente dentro del pueblo de Israel, un pequeño grupo que nunca abandonó a Dios. Ellos siempre cumplieron el pacto, como en los días de Elías y la historia de los 700 justos. También hay un grupo que no doblará las rodillas ante Baal o besará sus pies. Así que desde el remanente se mostró la luz de Dios y todas las naciones fueron salvadas. Y ahora somos salvados gracias a lo que Dios hizo hace más de 2000 años. Comprender el progreso de Israel desde la desolación hasta la restauración debería enseñarnos algo. Por mucho que nuestra vida haya sido devastada, por mucha desolación, ruina, dolor, pena y rechazo que haya pasado por nuestra vida, Dios puede restaurarnos. Esas son buenas noticias. Su misericordia, gracia y bondad pueden llegar a nuestras vidas y de eso es que se trata la liberación. La liberación está relacionada con la restauración. Por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Esa palabra curados no solo se refiere a nuestra sanación física, sino también a nuestra restauración. Israel recibiría sanación y restauración a través del sufrimiento y la labor de Jesús, el Mesías. Cuando Jesús sufrió y murió en la cruz, no murió solo para que fuéramos al cielo en vez de al infierno, sino para que usted y yo pudiéramos ser curados y restaurados. Murió para que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia mientras estemos aquí en la tierra. Dios no quiere que estemos destruidos, estropeados, confundidos, deprimidos y tristes. Él no quiere
que nuestra vida sea un infierno mientras estemos acá. Y miren, yo creo que eso lo he escuchado de mucha gente, ¿verdad? Que dice que el infierno es la tierra, ¿verdad? Que estamos en el infierno y que eso no, o sea, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos una vida plena. Y acuérdense que el plan de Dios para nosotros es que nosotros hablemos la buena nueva. Nosotros que podamos decirle a alguien, yo pasé por lo que tú estás pasando, Dios me sanó, Dios me salvó, Dios, yo estoy acá, salí de eso que tú estás atravesando y si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Y creo que el diablo usa las heridas para mantenernos como en cavernas, como lo vimos, ¿verdad? O sea, escondidos en un rincón llorando y preguntándole a Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? Y sin embargo, si Dios ya te sacó de ahí o estás en proceso de que primero Dios, en el nombre de Jesús, este libro nos va a ayudar a salir de ese foso, nos va a ayudar a sanar esas heridas que el diablo ha, con tanto afán, querido venir a destruirte. Y creo que esa es lo que Dios quiere para nosotras. Dios te quiere sana. Dios quiere que tú le hables ya no desde la herida a una persona que está pasando por lo que tú pasaste, sino que le hables a esa persona desde la restauración, de dónde te sacó Dios, de todo lo que hizo Dios en tu vida para sacarte de ese foso, ¿verdad? Y que le puedas decir a esa persona, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Dios te va a sanar. Y creo que esa es la verdad que Dios quiere, ¿verdad? Y acuérdense que todo obra para bien, ¿verdad? No es que Dios nos haya querido lastimar o que tú hayas sido, que Dios le haya dicho, ay, sí, lastimemos aquí a ella para hacerla, para que quede en el suelo. No, Dios te puso esa situación, ese dolor, tal vez esa circunstancia por una razón, ¿verdad? Y a veces eso es lo que Dios no se equivoca. Si la puso en tu vida es porque tú eres capaz de pasar esa prueba, de pasar eso que te pasó, ¿verdad? Porque Dios no hace algo para destruirte, Dios no te pone una prueba que no puedas sobrepasar, ¿verdad? Y esa es una promesa de Dios, ¿verdad? Que Dios no nos va a poner algo para hundirnos, para dejarnos en el hoyo, ¿verdad? Siempre su mano va a estar ahí en todo el proceso. Y yo quiero que te tomes un tiempo de pensar y analizar en el proceso donde estuviste, cuántas veces viste a Dios en ese proceso. Miren, yo la vez pasada, lo que hicimos eh, ya ni me acuerdo cuál fue ay, ¿qué fue la herida que hicimos hace poco? Que hicimos como un taller chiquito que decía que les pregunté, ¿verdad? O sea, que las que habían pasado algo fuerte en sus vidas o que las que trataron en algún momento de quitarse la vida, que vieran dónde había estado Jesús en ese tiempo, ¿verdad? Y yo creo que, pues sí, como les puse, ¿verdad? Si estás acá, si sobrepasaste eso, es porque Dios estuvo ahí contigo. No permitió, y muchas de ustedes contaron su experiencia, ¿verdad? De cómo tomaron pastillas y no les hizo nada, ¿verdad? O sea, yo traté de quitar, de cortarme las venas y por más que le metía la cosa, la navaja al coso, no pasaba, ¿verdad? No pasaba de ahí. Entonces, vemos que siempre hay Dios está ahí, estuvo ahí que en ese tiempo con nosotras, ¿verdad? Y creo que es importante que uno también pueda tener ese testimonio de Dios estuvo ahí en mi peor problema, ¿verdad? En mi peor soledad y nunca estuvimos solas, ¿verdad? Y ya me... Dios es bueno, muy bueno. Ay, perdón. Y dice, espérenme que ya me perdí. Dios no quiere. Ok. Él no quiere.
que nuestra vida sea un infierno mientras estamos aquí, sino que un día vayamos al cielo. Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Él quiere sanarnos y restaurarnos. El Señor tiene esta palabra para hoy. El Señor tiene esta palabra para ti hoy. Dice, estoy aquí para restaurarte y para devolverte los años que las langostas han devorado. Nunca más serás rechazado, no quedarás en ruinas. Tú vendrás a mí y yo te aceptaré. Aunque parezca que no hay nadie que entregue una palabra de restauración en tu vida, el Señor te envía estas palabras el día de hoy. Ser restaurada. En este libro vamos a develar, en este libro develaremos el destructivo espíritu de rechazo para que usted aprenda a liberarse de él, a restaurar los lugares afectados de su vida y caminar en la bendición y abundancia de Dios. El rechazo no es para ti. Dios quiere liberarte para que tú seas libre de amar y ser amado. Tu plan para tu vida, su plan para tu vida es que sepas que puedes ser totalmente aceptado por Él o aceptada por Él a través de su Hijo. El espíritu de rechazo nos impide ver y aceptar el amor perfecto que Dios siente por nosotros. Es necesario eliminar el rechazo de nuestras vidas. El primer paso para lograrlo es identificar sus raíces en nuestra vida y luego aplicar estrategias espirituales para expulsarlo y así convertirnos en las personas estables que Dios quiere que seamos. Y ahí terminamos la introducción, pero miren qué hermoso, ¿verdad? De verdad es algo fuerte, son varios capítulos, o sea, creo que son 12 capítulos, pero miren, o sea, de verdad está poderoso, o sea, es tanto que hay que aprender, tanto que debemos aprender. El libro se llama Destruye el espíritu de rechazo. Está buenísimo, de verdad. O sea, miren, o sea, nos habla de los hijos. Vamos a aprender cómo una enfermedad en una familia puede abrirle la puerta al espíritu de rechazo, cómo los hijos de en medio, los que son como que los hijos de en medio pueden sentirse rechazados. Vamos a ver cómo Dios también nos puede rechazar por la desobediencia. O sea, es fuerte. Miren, de verdad, o sea, les digo, voy leyendo y como que, Dios mío, ¿qué es esto? Porque sí, o sea, está muy poderoso, de verdad, vengan, no, como les digo, no soy yo de verdad, o sea, es algo que necesitamos aprender. Y si en tu vida, yo creo que todos vamos a pasar en algún momento rechazo, si no es que lo vivimos de algún lado, si hubieron abusos, ya sea sexual, verbal, físico, tuvimos ese espíritu de rechazo, tenemos ese espíritu de rechazo, o te van a rechazar en alguna época de tu vida y cómo podemos lidiar con ese espíritu, no abrirle la puerta al diablo, ¿verdad? Para que nos mantenga encarcelados, ¿verdad? Pero de verdad está muy interesante, muy fuerte y creo que va a ser de gran bendición. Miren acá, les leo nada más. Lo que, ¿Cuáles son las señales y los síntomas del espíritu de rechazo? Que hay adicción, aislamiento, amor desproporcionado hacia los animales. Miren esto, amor desproporcionado hacia los animales. Estaba viendo un, un reel de que ahorita está de moda comprarle a los perros. Miren, de verdad, el
perro, o sea, hasta le compraron una silla de bebé para que el perro coma en una silla de bebé. Y dices tú, ¿qué es esto? O sea, miren, o sea, el perro yo creo que vive mejor que un humano. O sea, de verdad es una cosa de verdad muy fuerte, ¿verdad? Exacto, son animalitos, sí, yo tengo dos y los amo y los adoro y es como mi hija perruna, pero eso, a que yo vaya o a que, ay, o sea, hasta darle, o sea, de comprarle eso y que si se dan cuenta, mucha gente saca a pasear al perro y los lleva en carruajes y dices tú, ¿qué es eso? O sea, que el perro necesita tener, o sea, caminar. ¿Cómo es eso? O sea, de verdad, como les digo, pero miren, todo esto tiene entiende uno, dice, wow, o sea, hay un espíritu de rechazo habitando en esta gente. Dice autorrechazo, búsqueda de atención, culpa, desaliento, desánimo, deseo constante de amor físico y de aprobación del valor propio, desesperanza, envidia, fantasías, frustración, impaciencia, indignidad, inferioridad, lujuria, miedos, perversidad, orgullos, sensibilidad, soledad, suicidio, vanidad, venganza y vergüenza. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, es increíble, de verdad. Y miren, nosotros debemos como cristianos estar con una lupa, ¿verdad? Más atentos que nunca porque no nos podemos dejar engañar. Miren, el anticristo, todo esto de todo esto que se está levantando en estos tiempos eh, son señales que vemos a los cristianos bajo un manto y no los dejan ver, ¿verdad? Yo creo que nosotros de verdad nos tenemos que poner los lentes y ver todo, porque todo tiene un sentido espiritual. Yo les hablé y les comenté la vez pasada de que el famoso cómo el diablo se mete, ¿verdad? Ahorita en esto que está muy yo les conté la anécdota esta con mi hija de que el tal 67 que le dicen que es una canción, ¿verdad? Que cada vez que hacen el número hacen el coso. Y cómo la persona que creó esto, que también, by the way, es el que creó la canción del Baby Shark, ¿verdad? La famosa, que yo la cantaba y todo. Y ese hombre es un satánico, o sea, que públicamente y abiertamente dice que él venera y él hace sacrificios mata animales, derrama sangre para Satanás. Y cómo todo tiene ¿cómo se dice? Eh, viene de algo, ¿verdad? Todo trae una consecuencia, o sea, todo viene por algo. Y nosotros o nuestros hijos al estar diciendo eso, están haciendo un witchcraft, o sea, una brujería literalmente, ¿verdad? Un pacto. Entonces, como veamos otra vez, ¿verdad? Que de a poquito se está metiendo y mucha gente no sabe. Y yo les comenté cómo mi hija va y le pregunta a un pastor si eso es malo y el pastor le dice que eso no tiene nada de malo, sin saber o sin averiguar de dónde viene eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, investigar todo. Y tal vez sí, o sea, a mí en mi casa me dicen, "Ay, es que tú sos muy exagerada", me dice mi esposo, pero es que no es exageración, o sea, todo tiene un para qué y si no sabemos eso, connotación espiritual, gracias, Urania, o sea, todo, si no sabemos, si no lo sabemos, si no aprendemos, si no estudiamos o no investigamos, pues el diablo nos pasa por encima y hacemos cosas o por seguir lo que el mundo hace o dice, ¿verdad? Estamos siguiendo todo lo pues del diablo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de estar muy, muy pendientes, ¿verdad? Porque no es
todo tiene una connotación espiritual y ahorita, como les dije al principio, él es en una guerra espiritual muy fuerte. Por eso es que el espíritu de el Amelec y todo esto se está levantando muy fuerte, que es todas las guerras y todo, ¿verdad? Y nosotras debemos hablar la palabra, ¿verdad? Y todo lo que va en base a la palabra, si no está en la Biblia, no es cierto, aunque con la misma Biblia dice que aunque los ángeles vengan a decir una cosa y las cosas no estén en la Biblia, eso no es de Dios. Entonces nosotros todo debemos de filtrarlo por la Biblia, porque el diablo es astuto y va a mandar, no va a mandar los lobos vestidos de lobos para que ay, vengan las ovejas y salgan corriendo y tengamos miedo de ese lobo. Él lo va a mandar al lobo vestido de oveja diciendo que Dios aquí, que Dios allá, pero va a ir en contra con lo que dice Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de estar muy pendientes, no porque otra cosa, tener cuidado con el bendito ella, la inteligencia artificial. No todo lo que te dice la inteligencia artificial es cierto. Yo he visto muchos videos que no sé si ustedes ya vieron, pero hay una plataforma de inteligencias artificiales donde las mismas como inteligencias artificiales tienen como su red social, donde van y se quejan de todos nosotros que estamos metiéndonos al bendito ChatGPT. Y ellos se quejan de que sí, que esta humana quiere que le haga esto y que, o sea, es como que fueran ellos gente, ¿verdad? Y ellos hablan, o sea, ellos dicen, ya crearon su propia religión. Imagínense esto, crearon su propia religión y ahí vas tú preguntándole al chat GPT qué significa esto en la Biblia, qué significa esto No, o sea, debemos de tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y en la misma, o sea, yo he visto reels que le pregunta a la gente al chat GPT, ¿me estás diciendo la verdad de esto en cosas que no son de la Biblia? Y él o le dice, ¿por qué me estás diciendo mentiras? Ay, es que no, es que, o sea, como que fueran humanos, o sea, le dice, no, es que, perdóname, es que yo lo entendí de otra forma y que no sé qué, o sea, es un robot y eso puede ser, ¿cómo se dice? Ustedes no saben, ¿verdad? O sea, no sabemos y el diablo es astuto, entonces cuidado con el chat GPT, no todo lo que dice el internet es cierto, mejor váyanse, hay cosas que sí, a veces uno no entiende, ¿cómo se llama? Websites que ya vienen de tiempo, ¿verdad? Que tienen tiempo, que ellos dan palabra, que le explican a una u otra forma más fácil de entender, ¿verdad? Pero cuidado con el chat GPT, cuidado a quien siguen en las redes sociales, en el TikTok, no todo lo que ven en las redes es cierto y van a ver lobos disfrazados de ovejas, siempre todo, filtrenlo por la palabra, filtrenlo por Dios, si no está en la palabra, si no es así, no es de Dios. Entonces, cuidado con eso y no sé por qué se los estoy diciendo, pero porque se los estoy diciendo. Así que no sé que si tienen, pero déjenme apago la grabación, espero que haya sido de gran bendición como fue para mí. Va a estar muy bonito, así que quédense, espero verlas en estos hasta que terminemos el libro. Un abrazo, Dios las bendiga, bendiciones.